Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra un sábado más. Pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. El título para nuestra presentación de hoy, nuestro estudio de hoy, es La espada del ángel de Jehová. Y vamos a estar evaluando varias instancias en la Biblia donde el ángel de Jehová aparece con una espada. Y vamos a comenzar con la historia de Balaam. No vamos a contar la historia completa, pero recordemos, ¿verdad? Esa escena que habíamos mencionado en presentaciones anteriores, donde Balaam, contrario a la voluntad de Dios, va con los enviados de Balac y va con su asna, ¿verdad? Con su burra y va por un camino y se presentó al ángel de Jehová. Y vamos a leer un poco acerca de esto. Recuerdan la escena, ¿verdad? Que el asna le habla y todo a Balaam, muy conocida esa historia de cuando el asna de Balaam le habló. Los versículos se encuentran, ¿verdad? La historia está allí en Números 22. Vamos a leer los versículos 22 y luego el 31. El versículo 22 dice así: Y el furor de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Él iba cabalgando sobre su asna y con él 2 criados suyos. Así que Balaam iba con 2 criados con su asna. Él iba cabalgando sobre su asna. Y dice que el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Le estaba haciendo frente. Se le atravesó en el camino como si fuera su adversario. El versículo 31 nos dice lo siguiente: Entonces el Señor destapó los ojos a Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y él se bajó y adoró inclinado sobre su rostro. Aquí, ¿verdad? Saltamos todos los detalles de entremedio porque lo que queremos es enfocarnos en el ángel. Vemos que dice que se encendió el furor de Dios porque Balaam iba con los siervos de Balac y los enviados de Balac. Y después de todo el incidente que tuvo Balaam con el asna y todo eso, dice que el Señor destapó los ojos a Balaam y le permitió ver lo que estaba ocurriendo. Y vio al ángel del Señor que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y aquí vemos este incidente, ¿verdad? Un ángel, el ángel de Jehová, dice, con una espada desenvainada, una espada desnuda en su mano, sacada. O sea, la tenía en la mano, la sacó de la vaina, la tenía en la mano. Cuando la Biblia dice una espada desnuda, se refiere a una espada desenvainada. Y él se bajó y adoró inclinado sobre su rostro. Y ahí él le revela que su camino era perverso delante de él. O sea, el ángel de Jehová le revela eso a Balaam. Lo interesante es que el ángel no hace nada con la espada. Tenía la espada desenvainada, pero no hace nada con la espada. Vamos ahora ¿verdad? A otro incidente donde aparece también el ángel con una espada. Y esto fue más bien la experiencia de Josué. En la experiencia de Josué en capítulo 5, poco antes de la toma de Jericó y de que recibiera las instrucciones precisamente por parte de este ángel, o el capitán del ejército del Señor. Josué dice en el versículo 13 del capítulo 5 del libro de Josué. Vamos a leer el 13, el 14 y el 15. Dice: Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, mas yo soy el príncipe del ejército del Señor. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Lo primero que queremos resaltar es que a Josué se le presentó como un varón
el cual tenía una espada desnuda en su mano, una espada desenvainada nuevamente. Y cuando Josué le pregunta que si es de los suyos o del enemigo, él dice, no, mas yo soy el príncipe del ejército del Señor. Así que se presenta este ángel como el príncipe del ejército del Señor. Y me llama la atención, ¿verdad? Cómo este príncipe, este capitán, como dicen algunas versiones del ejército del Señor, más adelante en la Biblia, en otros lugares, identificado como Miguel, ¿verdad? Que el mismo Gabriel le dice a Daniel, Miguel vuestro príncipe. Pero no hay que irse muy lejos hacia adelante para confirmar que este era el ángel de Jehová. Lo vemos también en el mandato que le da. El príncipe del ejército del Señor le dice a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Entonces esto nos remite a Éxodo, a la experiencia de Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, verso 2, leemos lo siguiente. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de un zarzal. Y él miró y vio que el zarzal ardía en fuego y el zarzal no se consumía. ¿Quién se le apareció a Moisés? El ángel del Señor. ¿Y qué le dice el ángel del Señor a Moisés en el versículo 5? Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Cómo el ángel del Señor era quien dio este mandato y habló estas palabras a Moisés. Y parece ser la misma persona quien le habla a Josué. Y se apareció a Josué con una espada desenvainada, una espada desnuda en mano. También tenemos un caso muy interesante que requiere más estudio y contiene más detalles para nosotros considerar. Y es el caso de David y su pecado del censo, de censar al pueblo contrario al mandato de Dios. Dios había instruido a que no se hicieran censos del ejército, no se hicieran censos de lo que se tenía, para que no se confiara en lo que se tenía para vencer, sino que se confiara en Dios. Y David cometió el pecado ¿verdad? De mandar a censar al pueblo. Y entonces Dios mandó a hablar a David por medio del profeta Gad, si no me equivoco, y le dijo lo siguiente en el versículo 12 del capítulo 21 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21, 12. Le dijo, escógete o 3 años de hambre, o que por 3 meses seas consumido delante de tus enemigos, y que el cuchillo de tus adversarios te alcance, o por 3 días el cuchillo del Señor y pestilencia en la tierra, y que el ángel del Señor destruya en todo el término de Israel. Mira pues, ¿qué he de responder al que me ha enviado? Así le estaba diciendo el profeta a David. Escoge o 3 años de hambre, o que por 3 meses seas consumido delante de tus enemigos, y que el cuchillo de tus adversarios te alcance. Y la tercera opción fue, o por 3 días, el cuchillo del Señor y pestilencia en la tierra. Miren qué interesante, el cuchillo del Señor implicaba pestilencia en la tierra. Y que el ángel del Señor destruya todo el término de Israel. Mira pues qué he de responder al que me ha enviado. Y David dijo que prefería caer en las manos del Señor que en las manos de sus adversarios, porque el Señor era misericordioso, mientras que sus adversarios no. Y se nos dice en el versículo 14, 15 y 16, leemos lo siguiente de Primera de Crónicas 21. Así el Señor dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y envió el Señor el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero estando él destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo.
Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. El versículo 27 y 28 nos dice lo siguiente. Y cuando el Señor habló al ángel, él volvió su espada a la vaina. Entonces, viendo David que el Señor le había oído en la era de Ornán Jebuseo, sacrificó allí. Lo que nos llama la atención, ¿verdad? Hay muchos detalles, pero para motivos de nuestro estudio, nos llama la atención que el Señor le dio a escoger a David y él eligió caer en las manos del Señor, en el cuchillo del Señor, que implicaría pestilencia en la tierra. Y lo que nos llama la atención aquí es que aparece el ángel del Señor, el ángel de Jehová, aquel que se presentó a Moisés en la salsa ardiente, aquel que se le presentó a Balaam con la espada desenvainada, aquel que se le presentó a Josué también con la espada desenvainada. Ese ángel de Jehová está aquí, aparece delante de los ojos de David con la espada desenvainada apuntando a Jerusalén. Mientras la peste estaba obrando, había una señal visible para David y para los ancianos de un ángel con la espada desenvainada apuntando a Jerusalén. Pero es interesante que en ninguno de estos tres casos que hemos evaluado, el ángel está utilizando la espada para matar. El ángel de Jehová, Cristo, Miguel, quien es como Dios, aquel que lleva el nombre de Dios, como dice en Éxodo 23, 20 en adelante, como confirma Hebreos capítulo 1, diciendo que Cristo heredó el nombre de Dios. Él estaba en estos tres casos, ¿verdad? Por lo menos en el de Balaam, en el de Josué y en el de David, con una espada desenvainada. Sin embargo, nunca se presenta utilizándola como para matar. No es una espada literal, no es una espada como las espadas de los hombres. Es una espada distinta porque no se utiliza en ninguna instancia bíblica, no se utiliza, o por lo menos el ángel de Jehová no lo utiliza para matar. De hecho, es utilizada más bien como representativo de que el cuchillo del Señor está desenvainado, está desnudo. Y esto implicaba, en el caso de David, pestilencia. En el caso de Jericó, esto implicaba juicio, ¿verdad? Para Jericó y desprotección para Jericó. Su muro de protección caería. En el caso de Balaam, esto implicaba que por violar la ley de Dios y su mandato, Balaam estaría desprotegido también, y de hecho Balaam murió y pereció, precisamente por su vanidad, por su ambición. Y todas estas instancias donde apareció el ángel con espada desenvainada, se estaba anunciando juicio, se estaba dando a conocer que los juicios de Dios habrían de caer o estaban cayendo. Y es interesante este caso específico del de David, porque en el caso de David, aunque se dice que la espada estaba desenvainada, la gente no estaba muriendo por la espada, la gente estaba muriendo por pestilencia. Pero vimos que la opción que se le dio a David decía que caerían a cuchillo y caerían de pestilencia, pero ese cuchillo del Señor implicaba pestilencia, implicaba enfermedad. Y ya en estudios anteriores nosotros hemos visto cómo la enfermedad proviene del enemigo y proviene directamente del pecado, de la degradación y la contaminación que el hombre con el pecado ha traído sobre la tierra. Y la enfermedad está ahí y el Señor es nuestro sanador. Por eso hemos hecho esos estudios sobre Dios como nuestro sanador. Él es quien nos protege de las enfermedades, pero cuando Él retira su protección debido a nuestro pedido y debido a nosotros alejarnos de Él, entonces nosotros somos presa fácil de estas enfermedades.
nuestro pecado que abre una grieta, abre una brecha en el muro de protección, hace que por ahí, por esa grieta, por esa brecha, entre el pecado, ¿verdad? Y la enfermedad, y nos alcance. Ahora, interesante es que miren cómo nos dice en Levítico 26:25. Dios hablando acerca de cuando, si el pueblo se rebelaba y se alejaba de los mandatos del Señor, miren cómo dice: y traeré sobre vosotros cuchillo vengador en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades. Mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Aquí vemos el Señor enviar pestilencia conectado con el pueblo siendo entregado en manos del enemigo. También en Deuteronomio 28:21 se nos dice lo siguiente: el Señor hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para heredarla. Aquí se nos dice algo interesante, dice: el Señor hará que se te pegue mortandad. No dice que el Señor te pegará la mortandad, o el Señor creará una mortandad. Y mortandad, aunque la palabra está relacionada con muerte, normalmente, bíblicamente, la mortandad es una plaga. Una mortandad implica una plaga, una pestilencia que está matando gente. Así que cuando dice que el Señor hará que se pegue mortandad, es que el Señor hará que se contagien con enfermedades. El Señor permitiría que esto ocurriera. Muchas veces la Biblia dice que el Señor hace aquello que Él permite, y lo vemos explicado en muchos otros lugares, y hemos dedicado bastante tiempo en estudios anteriores sobre este punto, y no nos podemos detener mucho en este aspecto, pero lo menciono para que lo tengamos presente, ¿no? El Señor haría que se les pegara la mortandad se les pegaría, pero la mortandad ya estaba. La enfermedad, la plaga, la pestilencia ya estaba, pero ellos se contagiarían. ¿Por qué? Porque ellos son rebeldes al Señor. Consideremos también, como hemos hablado en otros estudios, ¿verdad?, que las enfermedades y las pestes por las cuales pasaron el pueblo de Egipto estuvieron en gran medida dirigidas, orquestadas, podríamos decir, por ángeles malos. Miren cómo dice en Salmos 78, 49 y 50, hablando precisamente de la experiencia en Egipto. Dice que el Señor envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustias y ángeles malos. Dispuso el camino a su furor. No eximió el alma de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Aquí vemos cómo el Señor, en su ira y en su furor, que es entregar al hombre a sus decisiones y a las consecuencias de sus malas decisiones, y con dolor, ¿verdad? Hacerlo con dolor, no hacerlo fríamente y sin ningún sentimiento. El Señor con dolor, con sufrimiento, hasta con ira en contra o con coraje en contra del pecado y lo que le hace el pecado al hombre, entrega al hombre a las consecuencias de sus propias decisiones, y dice que en su ira y en su furor, dice que envió ángeles malos, y Dios, sabemos que enviar también, los ángeles malos no trabajan para Dios. Así que esto significa que Dios permitió que ángeles malos los alcanzaran. Nos dice el versículo 50, dispuso el camino a su furor, y sigue hablando del furor del Señor, y lo explica de esta manera: no eximió el alma de ellos de la muerte. Ahí vemos cómo es que Dios, ¿verdad? Lo hace que se pegue la mortandad y lo entregue en manos del enemigo. Dice, no exime el alma de ellos de la muerte. No impide que la muerte los alcance, sino, en cambio, ¿verdad?, que entregó su vida a la mortandad. Él no eximió que murieran, sino que entregó su vida a la mortandad, a la pestilencia. Entregó su vida a la enfermedad. Entregó su vida a la muerte que ocasionó la enfermedad. Así que la muerte, esto no solamente nos está hablando acerca de la muerte de los primogénitos, esto también nos presenta un principio. Cuando nosotros vemos mortandad matando a un pueblo, es porque el Señor
entregó la vida de ellos a la mortandad, no eximió su vida de la muerte. El Señor no los protegió, el Señor no los escudó. Pero esto es porque el Señor lo quiere así, porque el Señor lo desea así. No, esto es porque esta es la decisión que ellos han elegido y Dios los entrega a sus propias decisiones, como hemos estudiado en temas sobre la ira de Dios, sobre el cerco de protección, ¿verdad? Lo que es la obra extraña de Dios. Lo pueden buscar en nuestro canal, que te conozcan, bajo la lista de reproducción, El Resplandor de su Gloria. Y ahí van a encontrar muchísimos temas que contienen estos principios. Es Dios quien nos libra de la peste y la mortandad. Pero cuando Él ya no nos libra, porque nosotros nos salimos de su cuidado, entonces la mortandad nos alcanza. Consideremos lo que nos presenta el Salmo 91. Salmo 91, versículos del 1 al 3 dice: el que habita en el escondedero del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá el Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, me aseguraré en Él. Y Él te librará del lazo del cazador, de la mortandad que todo asuela. Vemos que la mortandad está ahí, la enfermedad está ahí, y es Dios quien nos libra de ella. Si nosotros estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, si nosotros nos escondemos en el escondedero del Altísimo y moramos bajo su sombra, entonces Él nos va a librar del lazo del cazador y también nos ha de librar de la mortandad. Es decir, la mortandad no la envía Dios, Dios libra de la mortandad, Dios salva de la mortandad. Si la mortandad la enviara directamente Dios, entonces Dios está combatiendo contra sí mismo y está dividido contra sí mismo. Dios no nos salva de Él mismo, Dios nos salva del mal, Dios nos salva del enemigo y Dios nos salva de nosotros mismos cuando nosotros estamos caminando en caminos de autodestrucción. Y cuando nosotros, como mencioné, cuando nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, entonces el Señor nos puede librar, proteger, salvar de la mortandad que todo asuela. Ahora, ¿qué representa la espada bíblicamente? Volviendo al tema principal, que es la espada del ángel de Jehová. Esta espada que vimos que no es utilizada literalmente, no vemos al ángel de Jehová lanzando espadazos de lado a lado y atravesando a gente y quitándole la vida a gente con la espada, sino vemos una ocasión, en el caso de la instancia de David, el ángel con la espada desnuda extendida hacia Jerusalén. Vemos también la espada desenvainada en el caso de Josué y Jericó, y vemos también la espada desenvainada en la historia de Balaam, que representa la espada, porque en ninguna de esas instancias el ángel de Jehová utiliza la espada para herir. ¿Qué significa la espada? Job 19:29 dice así: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Así que vemos la espada conectada con juicio, la espada como símbolo de juicio. La Reina Valera actualizada lo presenta de esta forma: temed por vosotros ante la espada, porque la espada representa la ira contra las iniquidades, para que sepáis que hay un juicio. Aquí se conecta la ira contra las iniquidades como ¿verdad? La espada representando la ira contra las iniquidades, que a su vez es puesto en conexión con el juicio. Los juicios de Dios es la ira de Dios contra las iniquidades y está representado por una espada. La espada representa juicio, la espada representa la ira de Dios contra las iniquidades. Los juicios de Dios es la ira de Dios contra las iniquidades. Los juicios de Dios, o como lo llaman también, los juicios destructivos de Dios, es su ira contra las iniquidades. Pero como hemos hablado ya anteriormente y explicado lo que es la ira de Dios, no necesitamos detenernos demasiado en eso, pero recordemos que implica el sufrimiento que Dios experimenta al tener que entregar al hombre a las consecuencias de sus decisiones, y no lo hace sino antes anunciarlo por medio de símbolos, como en estos tres casos que hemos visto, ¿verdad?
el caso de Jericó, el caso de, de Balaam, el caso de David y el censo. Ahora también recordemos que el ángel de Jehová, este ángel de Jehová que tiene una espada, es Jesús, es el Hijo de Dios. Y Jesús dijo en Mateo 26:52, ¿verdad? Cuando lo fueron a arrestar, que allá Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, dice, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Y aquí Jesús hace una declaración tan categórica. Jesús dice, todos los que tomaren espada, a espada perecerán. No dice alguno, no dice cuando toman la espada sin autorización, o cuando, no, dice todos los que tomaren la espada, a espada perecerán. Pero no acabamos de ver el ángel de Jehová con una espada, pero esa espada no fue utilizada como los hombres utilizan la espada. De hecho, ni siquiera era una espada humana. Pero las espadas humanas, todos los que tomen la espada humana, a espada perecerán. Interesante, ¿no? Jesús hace un categórico diciendo que todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Entonces, ¿cuál es esta espada que Jesús utiliza, que el ángel de Jehová utiliza? Efesios 6:17 nos dice lo siguiente. Y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esta misma espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aparece en Apocalipsis capítulo 1:16, teniéndola Cristo. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, de su boca, la palabra de Dios, de su boca. Salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que cuando leemos la espada del Espíritu, está hablando de la espada del Señor, porque el Señor es el Espíritu, la espada de Cristo, que es su palabra. Y en Apocalipsis vemos que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Y las palabras salen de la boca, ¿no? También en Apocalipsis 2, 16 y 17, para confirmar esto que estamos viendo, leemos lo siguiente. Está hablando Cristo, dice, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es Cristo el que está hablando, es Cristo el que dice que peleará con la espada que sale de su boca y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo hablando y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que el Señor es el Espíritu y la espada del Espíritu es la espada de Cristo y la espada de Cristo, la espada que sale de su boca, es la palabra de Dios. También Apocalipsis 19:15 nos dice lo siguiente, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a los gentiles, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada de Cristo sale de su boca porque es la palabra de Dios. Y Cristo no habla sus palabras, sino él solamente habla las palabras que él oye de su Padre. Y miren qué interesante. En Juan 17, 47 y 48, Jesús hace unas declaraciones que son muy importantes para nosotros considerar. Porque si la vara de hierro, la ira del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Cristo peleando con la espada que sale de su boca, nos imaginamos que ahora Cristo no lo hace, o cuando estuvo aquí en la tierra no lo hizo, pero en algún momento lo hará y vendrá a pelear contra todos los que no se arrepintieron. Sin embargo, recordemos que el Apocalipsis está lleno de figuras y Jesús explicó cómo es que ocurriría este proceso al fin del tiempo, cuando su palabra heriría a los hombres. En Juan 12, 47 y 48 leemos lo siguiente. El que oyere mis palabras
y no creyere, yo no le juzgo. Dice Jesús, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene que él le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Él dice, la palabra que he hablado. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios en Cristo Jesús, la palabra que Cristo habló, cuando nosotros desechamos a Cristo y no recibimos sus palabras, esta palabra de Cristo que Él ya habló y que nos está hablando hoy y que nos ha dejado, ¿verdad?, en su palabra escrita, cuando nosotros la rechazamos, hoy, en el día postrero, ella nos ha de juzgar. La palabra que Cristo habló hoy vendrá a nuestra mente y obrará una convicción de pecado increíble. Porque si la palabra de Dios no está guardada en el corazón y permanece fuera de nosotros, cuando la veamos, lo único que va a hacer esa palabra es obrar condenación. Pero Cristo dice que Él no nos juzga. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. La condenación viene por nosotros automáticamente rechazar esa palabra y dejarla, mantenerla fuera. Es un proceso que ocurre interno, no de Dios para con el hombre, sino un proceso de condenación que ocurre de manera interna por reconocer la palabra de Dios siendo veraz, y nosotros habiéndola rechazado experimentamos lo que es la condenación. Ahora, recordemos que la obra de Cristo es proteger. Él quiere protegernos. Por eso Él vino para salvar. Él dice, yo no vine para condenar al mundo, para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Él se acerca para salvar. Y por eso nosotros encontramos promesas tan lindas como dice aquí en Salmo 34:7, que el ángel del Señor, o sea, Cristo, acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cristo es quien nos protege y nos defiende. Y veamos dos casos bien interesantes en el libro de Daniel, donde el Hijo de Dios mismo fue protección para los suyos. En capítulo 3, versículo 28, allá en la historia del horno de fuego y de Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad?, que fueron echados en el horno de fuego. ¿Y qué tipo de horno, verdad? Que estaba calentado 7 veces más, y echaron, los soldados que echaron a estos 3 jóvenes hebreos, dice que cayeron muertos al suelo por las llamas del fuego. Dice, cuando se apareció un cuarto varón paseándose entre medio de las llamas de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, respondió él y dijo, hablando de Nabucodonosor, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Esto es Daniel 3:25. Así que Nabucodonosor dice que el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Él declara que es semejante al Hijo de Dios, y en el versículo 28 dice, Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen otro Dios que su Dios. Así que el Hijo de Dios que estaba allí en medio de Sadrach, Mesach y Abednego es reconocido también como su ángel, como el ángel de Dios, el ángel de Jehová, el ángel del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. También cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Darío, cuando le preguntó al otro día en la mañana a ver si Daniel está vivo, Daniel, le llama siervo del Dios viviente, ¿verdad? El Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo librar? ¿Te libró? ¿Te ha librado? Y Daniel respondió en el versículo 22 diciendo en Daniel 6, el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló justicia en mí, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho corrupción. Así que el Dios envió su ángel, al ángel de Dios, el ángel de Jehová, que es semejante al Hijo de Dios, como dijo Nabucodonosor, que era el Hijo de Dios.
Cristo estuvo allí con Daniel. Cristo estuvo allí con Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso es lo que quiere hacer Cristo. Cristo, como el ángel de Jehová, quiere acampar alrededor nuestro y defendernos. Pero nosotros le hacemos el trabajo difícil. Y, ¿verdad? Porque nos colocamos fuera de su protección. Continuamente le echamos fuera, continuamente desechamos sus palabras, sus admoniciones, su ley. Y entonces, pues no nos puede proteger como Él quiere, como Él desearía. Pero como quiera está la pregunta, ¿cómo entonces los ángeles de Dios destruyen? ¿Cómo es que destruyen los ángeles de Dios? ¿Cómo es que ocurre esta destrucción? Veamos dos aspectos de esto, ¿verdad? O dos pasajes sobre este tema en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Aquí se presentan 4 ángeles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Así que los ángeles de Dios son presentados o representan la restricción que Dios pone para los vientos de la tierra, para que no sea destruida la tierra, ni el mar, ni ningún árbol. O sea que el poder de Dios por medio de sus ángeles están restringiendo estos vientos. Pero se acerca otro ángel que les dice que no suelten los vientos, ¿verdad? Le dice que no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que, ¿cómo es que los ángeles tienen poder para dañar? Soltando los vientos. No enviando, sino ellos liberando, soltando. No ellos con un corazón con deseos de destruir, sino ellos recibiendo órdenes de permitir, de soltar, de no impedir más que los vientos de la tierra, porque dice que los vientos son de la tierra. Los vientos no son de origen celestial, estos vientos no provienen de Dios, sino que provienen de la tierra. Estos vientos están siendo detenidos, pero cuando llega un momento que reciben una orden, estos ángeles han de soltar estos vientos y destrucción y calamidad vienen. Otro pasaje que tenemos que considerar se encuentra en Apocalipsis 9 y leemos desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 4 y luego leemos desde el 7 hasta el 11. Dice así: y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas en la tierra y les fue dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la tierra a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y el parecer de las langostas, versículo 7, y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros, que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su potestad era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón, y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Lo primero que vemos aquí es que hay una estrella que cae del cielo a la tierra. Esta estrella que cae del cielo a la tierra es representativo de Satanás. ¿Verdad? Que cuando habla Apocalipsis capítulo 12, que fue lanzado fuera el gran dragón, ¿verdad? Y las estrellas representando
ángeles, ¿verdad? Dice que este gran dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas y la arrojó en tierra. Y esta estrella que cayó del cielo a la tierra le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo. Su reino es un reino de oscuridad, de tiniebla, de muerte. Pero dice que él es quien abre el pozo del abismo y suben langostas en la tierra y le fue dada potestad como la de los escorpiones. Y estas langostas tenían poder. Le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba, ni a la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Sí, que ellos tienen un mandato. Ellos solamente pueden hacer daño a los hombres que no tienen el sello del Dios vivo en sus frentes. Es a quien único pueden tocar. Y ahí se describe de forma bien gráfica, de verdad, y hasta morbosa, si nos ponemos a imaginarnos cómo era la apariencia física de estas langostas que salieron. Una cosa horrible. Sin embargo, más allá de enfatizar que tienen potestad por 5 meses de hacer daño a los hombres, dice que tienen sobre sí un rey. Hay alguien que los rige, y es el ángel del abismo. Ese rey no es Dios. Cristo no es el ángel del abismo. El ángel del abismo es esta estrella que fue arrojada en tierra, que cayó en tierra, y se le dio la llave del abismo. Y se le llama Abadón y Apolión, que quiere decir destructor. Tanto en griego como en hebreo quiere decir destructor. El ángel del abismo, el destructor, la estrella que cayó del cielo, es el rey de estos que destruyen. Y para confirmar esta interpretación leemos las palabras de Jesús en Lucas 10, versículos 18 y 19. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. ¿Quién fue aquella estrella que cayó del cielo? Aquel lucero que cayó del cielo, Lucifer que cayó del cielo. Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y el versículo 19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren qué interesante. Jesús sigue un patrón muy similar al que aparece en Apocalipsis. Habla de Satanás cayendo del cielo, pero habla acerca de que su pueblo, sus discípulos, aquellos que son siervos de Dios, aquellos que están sellados con el nombre de Dios en sus frentes, tienen potestad, tienen poder para hollar serpientes y escorpiones, como decía también Apocalipsis, y sobre toda fuerza del enemigo. Estos escorpiones, estos animales que tienen poder para hacer daño a los hombres, se le conoce como toda fuerza del enemigo. Son las fuerzas que están sujetas al rey del abismo. Es el rey del abismo el que tiene poder para hacer todas estas cosas, y los ángeles de Dios ponen un freno a estos poderes. Pero cuando ese freno se libera, entonces estos ángeles malos, como leímos en Salmo 78, versículo 49, estos ángeles malos pueden hacer hasta donde se les permita. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, llegamos a un caso muy interesante, aunque no aparece una espada en este caso, pero sí se menciona al ángel de Jehová destruyendo, y es el caso de la destrucción del ejército asirio. Leemos en 2 Reyes 19:35. Dice: y aconteció que la misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios 185,000 hombres, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Esto, cuando lo que sobró del ejército se levantaron por la mañana, vieron que los cuerpos de los muertos estaban tirados por todo el campamento. Y, ¿verdad? Parece que fue el ángel del Señor. El ángel del Señor hizo esto, y sí, el ángel del Señor lo hizo, pero ¿cómo lo hizo? Hemos estado viendo cómo es que ocurre. Al no proteger, al no poder guardar de la mortandad, al no poder proteger de la pestilencia. De hecho, lo que ocurrió con la muerte de los asirios fue una pestilencia, fue una enfermedad. De hecho, se nos dice que fue la enfermedad de
dice un moquillo pestilente. Es lo que nos dice Josefo en la Antigüedad de los Judíos, libro 10, capítulo 1, sección 5, dice así. Josefo, historiador de los tiempos de Cristo, dice: ahora, cuando Sennacherib regresaba de su guerra egipcia a Jerusalén, encontró a su ejército bajo el mando de Rabsaces y su general, en peligro por una plaga, porque Dios había enviado un moquillo pestilente sobre su ejército. Y en la primera noche del sitio, 185,000 con sus capitanes y generales fueron destruidos. Así que el rey estaba en un gran pavor y en una terrible agonía por esta calamidad, y temiendo mucho por todo su ejército, tenía miedo que se siguiera enfermando y se murieran todos, huyó con el resto de sus fuerzas a su propio reino, a la ciudad de Nínive. Y cuando estuvo allí por un tiempo, fue agredido a traición y murió en manos de sus hijos mayores, Adramelech y Seracer, y fue asesinado en su propio templo, que se llamaba Arasque. Así que aquí Josefo nos deja saber que, que hubo una pestilencia, un moquillo que atacó a estas personas. ¿Cómo el ángel de Jehová lo hizo? El ángel de Jehová, como en el caso de Apocalipsis 7, da una orden de proteger o de no proteger, de impedir o de no impedir, de permitirle al enemigo o no permitirle al enemigo. Y cuando el ángel de Jehová permite que ocurra destrucción, se nos dice que el ángel de Jehová lo hizo porque en él, en la potestad de hacerlo estuvo, en la decisión final estuvo en Dios. Y se nos dice que Dios lo hace porque él no protegió. Pero esta enfermedad, son enfermedades humanas, son pestes humanas que provienen del hombre mismo. Y es el hombre que es entregado a estas enfermedades. Cuando digo que provienen del hombre mismo, quiero decir que es lo que el pecado, el enemigo por medio del pecado ha logrado desarrollar en la tierra. Y el enemigo por medio de las enfermedades humanas también alcanza a los mismos hombres, ¿no? Entonces, de esta manera, esta enfermedad alcanzó a los hombres. Pero la obra de los ángeles de Dios no es una obra de destrucción, es la obra de protección. Pero cuando el hombre le impide a Dios protegerlo, entonces los ángeles dejan de hacer su obra, que es de protección, y entonces la destrucción viene. Y de esta forma es que los ángeles de Dios obran destrucción. La obra de los ángeles de Dios la vemos claramente descrita en Hebreos 1, 13 y 14, cuando dice: pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus servidores enviados en servicio por amor de los que son herederos de salud? Los ángeles son servidores enviados en servicio por amor a nosotros. Ellos son espíritus servidores, o como dicen otras versiones, espíritus ministradores. Ellos están para ayudar, para proteger. Ese es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos no es destruir de forma activa. Ellos destruyen cuando dejan de proteger y viene la destrucción. Y terminamos, ¿verdad? Con este recordatorio del Salmo 91:11. Dice: porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios envía a sus ángeles para cuidarnos, para protegernos. Dios envía a Cristo mismo para que Él sea ¿verdad? Nuestra protección del enemigo, así como lo fue con los 3 jóvenes hebreos y como lo fue con Daniel. En ocasiones Cristo mismo se manifestará y se puede manifestar. Y sería, ¿verdad? Sería hermoso tener esa convicción todo el tiempo, sabiendo que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el ángel de Jehová acampará alrededor nuestro y nos defenderá. La espada del ángel, la palabra de Dios. Esa es la única espada que él maneja. Y la otra espada que se le ha visto en la mano es un símbolo del juicio contra las iniquidades. Es un símbolo de que lo que ha de acontecer es el juicio de Dios. Es lo
lo que Dios entiende que tiene que ocurrir, porque es lo que el hombre ha decidido, es lo que el hombre mismo se ha buscado, son las consecuencias naturales de las decisiones de los hombres. Y Dios revela este juicio como la verdad de lo que el hombre ha elegido. Y ya sea que estos juicios hagan que el hombre, este anuncio de esta espada, hagan que el hombre recapacite o no, como quiera, está ahí, ¿no? Depende del hombre si acepta esa señal de la espada y del anuncio de juicio para recapacitar, como lo tuvo la oportunidad Jericó y no lo hizo. Balaam tuvo la oportunidad y no lo hizo. David recapacitó e intercedió y cesó la mortandad. Así que cuando se nos anuncia juicio basado en nuestra conducta y en lo que hemos decidido, demos cuenta que Dios está buscando salvarnos y seguir protegiendo, no que seamos destruidos. Dios nos ayude a colocarnos bajo su protección siempre y permanecer ahí seguros. Te invito a orar. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición con nosotros hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, a escoger siempre tu protección y alejarnos, Señor, de las artimañas del enemigo. Bendícenos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.